la anécdota más graciosa de vos en un rodaje. ¿Cuál? La anécdota más graciosa en un rodaje fue cuando trabajé como segundo de dirección en una película de Juan Carlos de Sanso, La Búsqueda. Era una película de acción. En ese rodaje tuve que hacer de doble de cuerpo de Darío Grandinetti y me tiraron al suelo en un lugar donde una camioneta tenía que prácticamente casi pasarme por encima. Y estoy ahí, o sea, tengo fotos de eso y creo que es lo más gracioso que me pasó. Sí, no se me ocurrió otra cosa. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué harías si se aparece en tu vida otra mujer con tu mismo nombre y apellido? ¿Otra más? La mato. No lo dudo ni un segundo. Te encontrás con el tipo que te afanó la moto. ¿Qué haces? No pensaste hacer la denuncia. Basta con la policía. Quiere viajar en un Renault a esta altura de la civilización. Nadie. Vende esa cafetera y te los guantes mágicos. 10.000 docenas de guantes mágicos. Bueno, soy Martín Rechtman, escritor, guionista y director de cine. Nací en Buenos Aires, estudié un poco de cine en Buenos Aires. En el momento que empecé a estudiar cine acá, no había escuelas oficiales. Estaba la escuela del Instituto de Cine, pero era la época de la dictadura, la escuela estaba intervenida, inclusive si no hubiera estado intervenida entraban solamente 6 estudiantes por año y era seguramente por acomodo, como que no había manera de estudiar oficialmente cine, no estaban, digamos, no había escuelas oficiales. Entonces hice algunos cursos particulares y después decidí irme a Estados Unidos y estudié en Estados Unidos un año, después viví un año en Italia trabajando como asistente de montaje, después volví a Estados Unidos y seguí un poco más con la carrera de cine allá. Bueno, esos son un poco mi formación académica, que es bastante... No fue una formación académica completa, digamos. Nunca terminé una universidad o una escuela de cine. Siempre tomé cursos así esporádicamente, inclusive en la universidad en Estados Unidos, en la New York University, hice 2 años y nada más, no hice toda la carrera, me aburrí. Bueno, Estados Unidos siempre tuvo como una superindustria en ese momento. A principios de los 80 empezaba un cine independiente en Nueva York, había un cine independiente neoyorquino. Entonces estaba esa otra alternativa de hacer películas baratas fuera de la industria. Después Italia era algo mucho más industrial, digamos, también, ¿no? No había mucha opción fuera de la industria. De hecho, yo trabajé en Cinecittà, que eran los grandes estudios que todavía funcionaban como estudios de cine en el 82, pero trabajé igual como asistente de montaje de una película de una escuela de cine, que era una película de tesis de tres estudiantes de esa escuela, que el montaje duró como 6 meses, no sé, se hizo eterno. Y yo estaba ahí como asistente de montaje, así que esa fue mi experiencia en Italia. Pero también, digamos, entrar a trabajar en la industria en Italia era muy difícil. Italia es un país muy cerrado, en donde todo funciona un poco por a quién conoce uno o de quién uno es pariente, etcétera, ¿no? Así era la impresión que yo tenía y era muy difícil entrar en esos círculos, siendo extranjero mucho más. O sea, lo más lindo de trabajar en Cinecittà era que compartías el pasillo donde estaban las cabinas de montaje con gente bastante famosa, qué sé yo. Estaba Mónica Vitti, que había dirigido una película y la estaba editando, estaba Fellini, que también estaba editando La nave va, había, no sé, había cantidad de personajes que pasaban por ahí o que estaban ahí todo el tiempo, que eran medio míticos, entonces yo era chico y era como interesante ver eso. No sé. Yo con la gente así como que admiré o que famosa nunca tuve una relación de querer hablar con ellos, o sea, no me interesó, nunca me interesó hablar con nadie famoso ni nadie que admire. Siempre tengo la sensación de que me voy a decepcionar un poco. O sea, prefiero ver la obra y no conocer a la gente. De todos modos, a Fellini, por ejemplo, que compartíamos el pasillo, había un teléfono solo en ese pasillo para todos y cuando sonaba el teléfono yo lo atendía y muchas veces era para Fellini y le iba a decir que era, o sea, le decía que tenía un llamado, o sea, era o de verlo comer en el bar, pero nunca tuve como una charla sobre cine, digamos, no, jamás.
Pero bueno, era más como la experiencia de estar en un lugar por donde había pasado tanta gente, donde se habían hecho tantas películas importantes, ¿no? O sea, era más estar ahí. Como un poco también fue ese el impulso con el que me fui a Estados Unidos. A mí me gustaba mucho en ese momento, me sigue gustando, el cine americano clásico. Y yo quería ir al lugar a donde se habían hecho esas películas. O sea, quería aprender ahí a hacer cine. Y por eso es como me decidí ir a Estados Unidos y no a ningún otro lugar, ¿no? Como que había averiguado también para estudiar en Francia, o en Italia, en España, en Australia, no sé, como que había hecho una investigación y me decidí por Estados Unidos justamente porque era el lugar a donde se hacían esas películas. Y cuando fui a Italia, a Cinecittà, pasaba un poco eso también, ¿no? Era era como el origen la casa de determinados directores y determinadas películas que marcaron mucho la historia del cine. Los primeros cortos que hice, sí, hice un cortito en la universidad y después otro mediometraje que hice afuera de la universidad. Mediometraje, no sé, son 30 minutos, no sé si es mediometraje. La verdad que no sé, depende de quién. Esas cosas se clasifican de distintas maneras. Sí, por eso tienen nombre en inglés, porque los hice en Estados Unidos. Sí. En realidad, después de las películas esas que hice del corto y de la película de 30 minutos que hice en Estados Unidos, en realidad en el medio de eso hice una película de media hora en Buenos Aires que se llama Dolly vuelve a casa. Y después hice el corto, el medio que hice en Estados Unidos, y después volví a la Argentina y hice mi primer largo, que es Rapado. Tiempo después hice un documental, Copacabana, pero en el medio pasaron dos largometrajes más, Silvia Prieto y Los Guantes Mágicos. Yo no. Ah, entonces no sos Silvia Echegoyen. No, no soy Silvia Echegoyen. Ah, no. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? Prieto. Silvia Prieto. Soy Silvia Prieto. Estoy un poco preocupada por Silvia. Desarrolló una obsesión por una mujer que lleva su mismo nombre. Debe haber miles de Silvia Prieto. A esas son las que tenemos que convocar para reunirnos. Nunca me vestí con rombos. Cuando era chico mis padres me prohibieron los estampados y después de grande seguí siempre usando ropa lisa toda mi vida. ¿Cómo ropa lisa? Solo ropa lisa, nada más. ¿Qué querés decir? ¿Únicamente ropa lisa? No te creo. ¿Rayas? ¿Lunares? No. ¿Cuadritos? ¿Flores? Nunca. ¿Ciervos, guardas, poco de nieve? Tampoco. Mentira. Imposible. ¿Es verdad? A ver tu placar. No hay caso, no puedo hacer nada. Necesito un repuesto de Buenos Aires. Si esperas hasta mañana que viene la camioneta, se puede ir a buscar. El cine me gustó desde siempre, el cine, desde que era chico. Iba mucho al cine siempre, le hacía mucho caso a la crítica de los diarios y de las revistas. A los 12, 13 años yo leía los diarios y de acuerdo al puntaje que le ponían o a lo que decían, y iba a ver las películas. Y después, bueno, empecé a ver cine un poquito más, como empecé a ver un poco más la historia del cine. Iba muchas veces a la Cinemateca, después del colegio secundario me iba a la Cinemateca a ver películas. En el mismo colegio teníamos un cineclub. Y me decidí, como que era lo que me gustaba, y me decidí a estudiar cine, digamos. Yo también tuve mi propio cineclub en un momento. Y como decía antes, hice algunos cursos en Buenos Aires y después, cuando se agotó un poco lo que podía hacer, me fui a estudiar afuera. Una tarde con esta música que invita a moverse, escuchando la radio, la 92.5 FM Azul, con toda la música y toda la información. Copacabana lo hice porque el canal de la ciudad, en Buenos Aires,
me propuso hacer esa película. En realidad estaban haciendo una serie de películas, de documentales, que querían que fueran dirigidos por gente del cine independiente argentino. Entonces me habían convocado a mí, habían convocado a Albertina Carri, a Lisandro Alonso, a Lucrecia Martel, no recuerdo quién, Adrián Caetano, no recuerdo quién más. Pero bueno, esa gente sí. Y a cada uno le dieron un tema para, digamos, más que un tema, era que la serie era acerca de eventos masivos en donde la gente de la ciudad se manifestara de algún modo. Entonces a mí me dieron una lista que podía elegir algo de ahí o no. Y en esa lista estaba un partido Boca River, la marcha del orgullo gay, ¿qué más? No recuerdo. Bueno, y la fiesta de Nuestra Señora de Copacabana, que es la fiesta más importante de la comunidad boliviana en Buenos Aires. Y creo que en Argentina. Yo elegí este tema, la fiesta de Nuestra Señora de Copacabana, porque era lo que para mí era más ajeno. Digamos. No conocía nada de la comunidad boliviana, no conocía nada de esa festividad y pensé que si iba a hacer un documental, bueno, era también la oportunidad de aprender algo en el camino, ¿no? Así que bueno, nunca había hecho un documental, ese fue el primero y fue un encargo del canal de la ciudad. Para mí es muy distinto escribir cine o escribir literatura. Escribir cine es escribir guiones de cine. Nunca escribo sobre cine. Igualmente, los mundos de los que hablo en las películas y en los cuentos que escribo son similares. Es el mismo tipo de personajes y creo que las situaciones son parecidas. Pero al escribir cine tengo mucho más en cuenta una idea de estructura narrativa. Yo cuando escribo literatura escribo de una manera bastante más fluida y sin importarme tanto la estructura. Sé que la estructura aparece en el camino. Con los guiones también la estructura aparece en el camino, pero hay algo más de pensar los bloques, las escenas, que en la literatura no lo tengo. Digamos, ese precondicionamiento no está. Hay otros precondicionamientos en el cine que son, sobre todo, que uno escribe pensando en que eso que está escribiendo lo va a filmar. Por lo tanto, empiezo a pensar ya en actores, empiezo a pensar en lugares concretos en donde podría filmar lo que estoy escribiendo y sobre todo pienso en cosas que sean accesibles, digamos, que voy a poder conseguir. No escribo situaciones de superproducción porque sé que es algo que no voy a poder hacer y en cambio con la literatura a veces sí, a veces escribo situaciones como que serían muy difíciles de filmar, aunque no imposibles, pero como que con la literatura, por ejemplo, viajo mucho, o sea, los personajes viajan mucho. Lo que pasó con la literatura fue que en un momento, cuando estaba en Estados Unidos, alrededor del 85-86, y que filmé esa película de media hora que se llama Sitting on a Suitcase, como que tenía ganas de seguir escribiendo, pero sabía que si seguía escribiendo cortos era muy difícil filmar. No sé, uno puede escribir 10 cuentos, pero uno si escribe 10 guiones de cortos son inútiles, porque no los va a poder filmar, me parece. O sea, es como, no es muy práctico tampoco. Como que un poco el cine funciona que lo que más, digamos que los proyectos más viables al final son los proyectos de largometrajes, a pesar de que sean mucho más complicados. Los proyectos de cortos digamos, es algo que uno puede hacer, pero nunca podría hacer 10 cortos seguidos, no sé, es muy raro. Entonces empecé a escribir cuentos como alternativa a eso. Y de hecho los primeros cuentos que escribí tienen mucho que ver
con la técnica de escritura del guión de cine. Están escritos en tercera persona, en presente, y así uno escribe un guión, ¿no? Se describen las acciones de los personajes básicamente y algunos diálogos, y es exactamente como se escriben los guiones de cine. Después, bueno, fui cambiando un poco y escribí de otras maneras. Cuando hay un chico en escena, el chico siempre es protagonista. Si actúan con adultos, denle lugar al adulto. De esta manera van a estar en el lugar justo y no van a acaparar la atención. Actuar es algo muy delicado. Hacer de otro no es cualquier cosa. Primero tienen que adquirir una técnica, si no se corre el peligro de que se vuelvan esquizofrénicos. ¿Qué? Escucha. ¿Escucha mejor? ¿Escuchas? Yo no escucho nada. Escucha. ¿Escucha ahora? Un poco. Vamos a bailar, ¿no? ¿Otra vez a bailar? No, Alejandro. Estoy deprimida. Me preocupa Cecilia. Pastillas y alcohol, mirá qué combinación. 4 whiskies. Ya, Enrique, sigamos juntos. ¿Y cómo te fue? Mi novia, nos separamos. ¿Cómo? ¿Cuándo? Hace 10 minutos. Hola Alejandro, soy Valeria, la azafata. Quería ver si se había llegado a tu casa. Recién lo llamé. ¿Quién quiere viajar en un Renault 2 a esta altura de la civilización? Ahí está de nuevo. ¿No será que el coche te habla a vos, Alejandro? Como jurado, la impresión que te causan las películas es la misma impresión que te causan cuando no sos jurado. En realidad, el ser jurado te obliga a ver las películas enteras. Muchas veces uno no ve las películas enteras, o sea, en los festivales de cine, porque está apurado, porque ve un pedacito de una película y dice, ok, me interesó, pero hoy no tengo tiempo para volver a ver otro día, no sé. Pero ser jurado, bueno, estás un poco obligado a ver las películas y eso es un ejercicio que es interesante porque te abre un panorama que de otra manera no lo tendrías, ¿no? ¿Qué es lo que hace que a uno le guste una película? Me parece que es algo bastante misterioso al final, ¿no? Como que, por ejemplo, de todas estas películas, vi una película que me encantó, no puedo decir, pero hay una película que me encantó, vi otra película que me pareció muy rara, que me pareció fallida, pero me gustó mucho igual. O sea, me pareció que era mala la película, pero al mismo tiempo me gustó, como que tiene un aliento y hay un interés, o sea, como que nunca perdí el interés, tuve que dejar de verla por la mitad porque tenía que irme a hacer algo y estaba ansioso por volver a ver cómo terminaba la película y cómo seguía, digamos, a pesar de que me parecía que la película era bastante mala. Pero bueno, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo, no? O sea, ¿por dónde te enganchan las películas? Es bastante... No es tan claro, digamos, no es algo que uno pueda racionalizar tan fácil. Son puntos de contacto que uno tiene con el material. A lo mejor es un actor que te gusta particularmente por la naturalidad o por digamos, como que sentís que forma parte del universo que estás viendo de manera como si fuera, no sé, como si fuera su propio hábitat. Y eso solo ya hace que sigas adelante con la narración de la película, enganchado. No sé, hay como muchas... Pero por ejemplo, no soy alguien a quien una linda fotografía le atrae. Si veo una película con una buena fotografía, es un detalle más, no me interesa particularmente. Son otras las cosas, ¿no? A principios de diciembre, en el cuarto de herramientas del jardín encontré un revólver. Disparé 2 veces. Una bala me rozó la cabeza. La otra me entró en el estómago. Pero sobreviví. Nadie entiende cómo, pero no se hizo nada. Los médicos creen que todavía tiene una bala dentro. Más que un cuarteto, esto parece un quinteto. ¿Es la flauta de Mariano? Inclusive, a los 13, 14, cuando iba a la Cinemateca y veía películas como difíciles de entender para alguien de esa edad o que no haya visto cine hasta ese momento, como por ejemplo, no sé, El acorazado Potemkin o La pasión de Juana de Arco, pasos clásicos del cine así súper importantes, leía el programa y en el programa hablaban de esas películas como la mejor película de la historia del cine o cosas por el estilo, y yo salía repitiendo un poco eso, ¿no? A pesar de no haber entendido absolutamente nada de lo que había visto, pero sí, es como que me fascinaban las películas de todos modos, a pesar de no entender, había algo de esas películas que me atrapaba.
creo que fue una mezcla de las películas con esos textos que leía que hicieron que empezara a entender un poco de qué se trataba el cine. Hacer una trayectoria como la mía no le recomiendo a nadie, porque realmente el cine es complicadísimo, el cine es, digamos, es medio una tortura, para decir la verdad. O sea, es muy complicado conseguir la financiación, es muy complicado hacer una película, muy complicado, el momento del rodaje es muy difícil, todo es difícil, todo es muy difícil y siempre en el medio de un rodaje me pregunto ¿para qué hago esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y me juro no volver a hacerlo. Ahora también con el corto este que hice, tuve momentos en que decía ¿para qué? O sea, ¿para qué tanto sufrimiento? Digamos, no tiene sentido, o sea, no lo necesito, o sea, no es algo que necesite hacer, digamos. O sea, obviamente sí porque lo sigo haciendo, pero en términos racionales, ¿para qué me meto en esto? Entonces, no le recomiendo a nadie que haga cine realmente, o sea, el que hace cine no necesita que se lo recomienden, lo va a hacer porque lo quiere hacer y lo tiene que hacer. Y en cuanto a haber estado en distintos lugares diferentes, aprendiendo un poquito de acá y un poquito de allá, sí me parece que es como una experiencia que no solo para el cine, en general, a mí me resultó fundamental. O sea, me resultó fundamental haber vivido un tiempo en Estados Unidos para volver a la Argentina y filmar mi primer mediometraje, porque podía ver las cosas desde afuera, o sea, podía percibir cosas que si hubiera estado acá todo el tiempo no las habría percibido. Y creo que justamente eso de vivir un tiempo afuera te da esa perspectiva y me parece que esa distancia es importante para el arte y para la vida también, qué sé yo. O sea, creo que es bueno, siempre. Poder ponerse un poquito afuera de uno mismo o de la sociedad en la que vivís y observarla con cierta objetividad, un poquito más de objetividad que si estuvieras todo el tiempo inmerso en lo tuyo. Sacate cinturón, llaves y monedas. No es eso, tiene una bala en el cuerpo. ¿Adentro del cuerpo? Sí. Toma. Me pidió que te lo deje a vos. Quiere que estés siempre ubicable. ¿No pensás la posibilidad de tomarse vacaciones? No tenés idea de quién soy yo, ¿no? No puedo tener esto en casa. Fíjate cómo puedes hacer para sacártelo de encima. Arturo. ¿Cómo andas, Fede? Vamos para tu casa y te vimos desde el auto. Todos mis años son diferentes. 2018 empecé, bueno, tengo un proyecto de un largo que se llama La Práctica, que voy a filmar el año que viene recién en Chile. Y este año lo empecé en Santiago, en mi actividad cinematográfica la empecé en Santiago haciendo casting para esa película. Hice 3 o 4 días de casting. Ya había empezado con el casting en octubre del 2017. Y después de eso volví a Buenos Aires y a la semana empecé a filmar un corto. Por primera vez en muchísimo tiempo. El último corto que había filmado lo había hecho en el 86 en Estados Unidos. Así que así empezó mi año y bueno, todavía estoy con el corto, tengo 2 jornadas que me quedaron pendientes que voy a hacer ahora los primeros días de abril y ahí va a estar el rodaje concluido y vamos a terminar la edición y el sonido y después no sé bien qué voy a hacer. O sea, voy a hacer algunas tutorías, pero seguramente preparar la película del año que viene y seguramente escribir algo más, así en cuanto a actividad creativa, ¿no? No sé si respondí bien o mal. Sí. Respondí. Sabe que sabe. ¿Qué harías si se aparece en tu vida otra mujer con tu mismo nombre y apellido? Te encontrás con el tipo que te afanó la moto. ¿Qué haces? Vende esa cafetera y te los guantes mágicos. Disparé 2 veces. Una bala me rozó la cabeza. La otra me entró en el estómago. Cuando hay un chico en escena, el chico siempre es protagonista. Si actúan con adultos, denle lugar al adulto. Soy Marcelo Pont, director de arte, diseñador de producción, codirector del Festival Internacional de Cine de las Alturas y también soy escenógrafo, he sido historietista, a veces lo vuelvo a hacer.